Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Estos días estamos desarrollando una serie de actividades con el propósito de capacitar a los santos. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, nos dice: y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es con eso que queremos cumplir. Así que estamos desarrollando una serie de actividades en la obra de Orange, y el día de mañana incluso empezamos una nueva capacitación para obreros. Se intitula Cómo ser obrero de liberación. Y al hacer estas cosas lo que queremos es eso: capacitar a los santos para esta obra del ministerio. El ministerio de la obra de Orange fundamentalmente consiste en liberación y ministración del alma. Ese es fundamentalmente lo que nosotros estamos desarrollando en nuestro ministerio. Y parte de lo que vamos a estudiar, parte de lo que vamos a repasar un poquito y a transmitir a los obreros es lo que vamos a compartirles a ustedes un poquito en esta hora. Quisiera, por favor, que me pusieran el PowerPoint. Por ejemplo, es importante saber quién necesita ministrarse, quién necesita liberación, quién es la persona. ¿Seré yo acaso? ¿Estaré yo en necesidad de ministrarme? Y esto es lo que abordamos, y esto es lo que estudiamos, y en esto capacitamos a nuestros obreros para que tengan esta posibilidad de participar en la obra del ministerio, en la obra de edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de la necesidad de la administración, tenemos que empezar por algo muy básico y fundamental, como lo está viendo usted ahí en la pantalla. El alma es afectada antes del parto y después del parto, como lo está viendo usted ahí. Incluso, no solamente cuando estamos en el vientre, hay una etapa anterior al vientre, cuando su papá y su mamá ni siquiera se habían conocido, ni siquiera habían planeado en tener hijos. Ya usted existía, ya usted, el alma suya, estaba siendo afectada, estaba siendo trabajada, ¿verdad? En el libro de Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, en el verso 5 dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Es lo que dice, antes. Por eso pongo la cita donde dice los lomos. Debajo dice Jeremías 1:5. Y se llama los lomos por Hebreos capítulo 7, desde el verso 9 al verso 10. También ese Hebreos 7, 9 y 10 nos habla cuando usted y yo estuvimos en una condición que no era que estábamos en el seno de nuestra mamá. No, teníamos una existencia anterior, y desde ahí vienen los efectos sobre el alma. Por ejemplo, Hebreos 7, 9 dice así: y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estamos hablando aquí de Leví, Abraham y Melquisedec. Cuando allá en el capítulo 14 de Génesis podemos ver
a el encuentro que se realiza entre Melquisedec y Abraham, Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Y dice ahí ese verso que leemos en Hebreos 7, versos 9 y 10, dice que Leví, aunque no había nacido, ni había nacido la mamá de Leví, Leví estaba allí porque estaba en los lomos de su padre. ¿Quién era su padre? Abraham. Estaba en los lomos de Abraham. Por eso es que ponemos ahí la sección esta que está viendo usted, la primera, que es los lomos. Entonces, ponemos ahí Jeremías 1:5, porque dice, antes de que yo te formara en el seno materno, antes de estar en el vientre de la madre, ¿verdad? Y Hebreos 7, 9 al 10, que lo está viendo usted ahí, nos dice de los lomos, que cuando no estamos en el vientre, existíamos, pero estábamos en los lomos de nuestros ancestros. Y ahí lo dice. Por favor, está la cita bíblica ahí para que usted la vea. Y como usted puede ver, ya en el vientre, que es otra etapa, ahí también se ministra. Cuando usted, en la etapa anterior, que son los lomos, usted va a ver que en el momento en el que Abraham le diezma a Melquisedec, aunque no había nacido ni siquiera la mamá de Leví, Leví estaba allí. Leví estaba allí diezmando con Abraham, su abuelo, su bisabuelo. Tienen Abraham y Leví. Leví está a 4 generaciones de Abraham. No había nacido. Estaba a 4 generaciones de Abraham. Y sin embargo, dice la Biblia en Hebreos 7, 9 y 10, que Leví ya existía. Estaba en los lomos. Entonces, lo que Abraham estaba haciendo estaba afectando a Leví, que iban a ser 4 generaciones más adelante. Esto afectó la vida de Leví para bien, por supuesto, para bien. Pero muchas veces lo que hacen los abuelos afectan para mal. Porque así como Abraham estaba diezmándole a Dios al darle el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, entonces Leví también estaba diezmándole al Dios Altísimo. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué pasa cuando el tatarabuelo, en lugar de servirle a Dios, le está sirviendo a los demonios? Tiene un efecto, por supuesto que sí. El otro es, el que está viendo usted ahí, el que sigue es el vientre. Salmo 139 es la referencia. Ahí podemos darnos cuenta de la administración que hay en el alma durante la etapa del vientre. Salmo 139. Déjeme leérselo aquí a usted para que vea lo que dice el verso 16. Salmo 139, verso 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dice, tus ojos vieron mi embrión. Cuando esto en hebreo se comprende y se entiende, quiere decir que desde que estaba en embrión, en condición embrionaria, los ojos de Dios lo estaban cuidando. El alma está siendo cuidada en el vientre por Dios. Ahí hay una administración. Y después viene el parto, que usted está viéndolo en rojo ahí. Hay situaciones en el parto que nos afectan a todos nosotros. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 35, que usted está viendo ahí debajo de la palabra parto, debajo de la esfera roja. Génesis 35, yo lo tengo aquí. Y aquí dice, Génesis 35, 17, vamos a leerlo. Vamos desde el 16 para comprender todo el contexto. Dice, entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz, a tener el parto.
Por eso está colocado debajo de parto. Dice, y tuvo mucha dificultad en su parto. ¿Eh? Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, porque se murió, ¿verdad? Y dice, pues murió, lo llamó Benoni. Y Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Ve cómo lo llamó Benoni. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Entonces, eso sucedió en el momento del parto. Es decir, que ahí hay ministración en el momento del parto. Muchas veces en el momento del parto, la criatura que están haciendo viene con el cordón umbilical enrollado. Entonces, pongámonos de acuerdo entonces, hermano. Please, sí. A veces cuando vienen en el parto, a veces vemos que el cordón umbilical viene ahorcando a la criatura. Y entonces ahí viene una administración. ¿Okay? A veces se muere la mamá, como en el caso de Benoni. La madre muere. Y ahí hay un toque del espíritu de muerte y ministra el alma en el momento del parto. Para seguir, por favor. Entonces, después del parto, ya usted ve que viene la infancia. Y ahí también hay ministración. Cuando hay abandono, cuando hay maltrato, cuando hay violación. Todo esto que tiene que ver antes de los 5 años. La historia que pasa a una criatura en los primeros años de su vida, después de haber nacido, ¿verdad? Y por último, lo que pasa en la adolescencia, ¿verdad? Entonces, viendo estas cosas, esto es lo que afecta el alma es afectada, incluso posteriormente, cuando la persona es adulta. También se reciben ministraciones, si hay violaciones, si hay maltrato físico, si hay rechazo, ¿verdad? Esas cosas vienen, incluso el rechazo viene desde el vientre. Muchas veces el espíritu de rechazo viene desde el vientre también, ¿verdad? Pero bueno, entonces la pregunta sigue ahí. La pregunta es, ¿quiénes necesitan ministrarse? Y esto es lo que le traigo a usted el día de hoy. No creo que vamos a poder terminar porque es muy extenso, pero por lo menos le vamos a dar a usted una muestra de qué es lo que estamos estudiando en este tipo de capacitación. De repente usted tiene interés y de repente usted se da cuenta que se necesita un poquito más de enseñanza a este retiro. Perdón, a este sentido. Si tú fuiste un hijo no deseado, si usted fue un hijo no deseado, usted necesita ministrarse. Porque ahí hay un espíritu de rechazo. Cuando todo hijo no deseado agarra espíritu de rechazo. Si fuiste concebido en fornicación, si fuiste concebido fuera del matrimonio, necesitas ministrarte. Si fuiste concebido por medio de una violación, en violación, necesita usted ministrarse. Si tu madre sufrió depresión durante el embarazo, si fuiste un embarazo difícil, venías atravesado, frecuentemente había falsas alarmas, ya van a hacer y corren para el hospital y cuando llegan, al rato regresan a la casa, falsa alarma. ¿Ve? Esas cosas ministran el alma de la criatura que está en el vientre. Esas alarmas de abortos espontáneos, tal vez no lo quiere abortar, ¿verdad? Pero se le viene y siente que lo aborta y entonces van corriendo al hospital porque estuvo a punto de provocarse un aborto espontáneo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, si pasaron en tu vida, tú necesitas administración. Si fuiste un parto difícil, que tuvieron que usar forzos o forceps,
Usted sabe que hay partos difíciles y el de Benoni, que leíamos ahora precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 35 de Génesis, en el verso 18, dice que el parto es difícil, dice que fue un parto complicado. Y si la persona no se muere, ahí hubo roce con el espíritu de muerte. Hubo ahí temores y miedos y necesita una administración el alma. Si fuiste un parto difícil, también por el cordón umbilical que le explicábamos antes. Si fuiste parto difícil porque nació por cesárea. Si usted nació por cesárea, le recomiendo una administración. Esto es importante. Si fuiste un parto difícil en el sentido de que naciste 7 mesino, usted sabe que hay niños que nacen a los 7 meses, les dicen 7 mesinos. Si usted nació antes de los 9 meses, ahí hubo complicaciones y necesitas ministrar esa situación. Si fuiste un parto difícil en el sentido de un nacimiento postérmino, ese nacimiento postérmino es cuando hay personas que nacen no a los 9 meses, sino más, 10 meses, más tiempo. Eso ha sucedido. Ahí se necesita ministración. Si fuiste un parto difícil por la muerte de la madre cuando estaba dando a luz, como en el caso de Benoni, no solo era un parto difícil, sino al punto tan difícil que se murió la mamá. Esto crea angustias. Obviamente, ministración del espíritu de muerte, vienen temores, vienen miedos también que hay que ministrar. Si fuiste huérfano, ya sea de padre o de madre, antes de los 5 años de edad, si tú fuiste huérfano, necesitas ministración. Si fuiste o tuviste que vivir en un orfanatorio durante la infancia, necesitas ministrarte. También, si al nacer fuiste colocado en una incubadora, ahí se produjo una situación fuera de lo normal, un desarrollo que debió haber estado en el vientre de la madre, resulta que se realiza en una cubeta artificial, y esto tiene consecuencias en el alma del niño y de la persona, por supuesto que sí. Si tus padres se separaron durante la infancia, si hubo una ruptura de matrimonio, si hubo una separación de los padres, ahí hay ministración de temor, de miedo, de dolor. Entonces necesita ir a ministrarla, ¿verdad? Si fuiste abandonado, si fuiste cedido o regalado durante la infancia. Muchas veces cedido es, bueno, te lo doy porque me tengo que ir a Estados Unidos y ahí te lo dejo. No se lo regaló, pero es como que se lo cedió temporalmente. O hay gente que la regalan. Niños que son regalados, niños que son abandonados muchas veces, ¿verdad? En la infancia. Y si fuiste sexualmente violado durante la infancia, si hubo violación en la infancia, violación sexual en la infancia, se necesita una administración. Si fuiste manoseado o molestado sexualmente durante la infancia, ahí muchas veces vienen espíritus de confusión, homosexualismo, confusión, lesbianismo, confusión. Vienen situaciones que van a afectar a la persona cuando sea adulta. Por eso se necesita una administración. Las personas que fueron víctimas de abuso físico durante la infancia, esas personas necesitan ministrarse. Las víctimas de abuso verbal y psicológico, ¿verdad? Cuando son no solamente niños, sino que en general viven una vida de gritos, de insultos, de menosprecios, de palabras de menosprecio a ellos, ¿verdad? Eso es un abuso psicológico también. Eso necesitan ministrarse. Nos podemos hacer los fuertes, pero la realidad es que el alma está herida. Y aunque nos riamos y aunque disimulemos la situación, el alma necesita ayuda. Si fuiste tratado con crueldad durante la infancia, esto es importante que lo ministremos.
porque ahí tiene que haber resentimientos arraigados en el alma. Si tienes recuerdos dolorosos que te hacen llorar, las cosas te pasaron cuando eran niños, pero ni siquiera soportas contarlas, porque si las cuentas, terminas llorando. Quiere decir que todavía te duele, y entonces eso necesita administración. Si usted quisiera nunca haber nacido, si usted se arrepiente de estar viviendo, necesita ayuda, necesita administración. Si tienes deseos de no seguir viviendo, vienen hasta pensamientos de suicidio, cuando vienen situaciones de querer terminar con la propia vida de uno, ¿verdad? Por eso vemos ahora, mucho de esto tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Matanzas y masacres, como la gente mata y después se pegan un tiro y se matan ellos por el menosprecio a la vida. Hay veces no le vamos a encontrar un motivo. Hay masacres que hemos visto en las noticias y todavía la policía no sabe por qué fue que hicieron esa masacre. Y es porque yo estoy convencido de que todo comenzó en la infancia, cuando fueron tratados con crueldad y vienen menosprecios, y por eso vienen después pensamientos de suicidio, el menosprecio a la vida, no querer vivir, ¿verdad? Ahí el 26 dice, si la familia tiene enfermedades hereditarias, si usted ve que hay esquizofrenia, por ejemplo, que familiares tienen esquizofrenia, familiares que tienen diabetes, y entonces se vienen heredando enfermedades. Hay enfermedades biológicas que son hereditarias, son genéticas. Entonces hay que ministrar eso para cortar, no solamente para que la persona sea libre, sino también para que la persona sea libre en su descendencia y que no siga esa enfermedad hereditaria adelante. ¿Okay? Si te maldijeron tus padres o tus ancestros, usted necesita ir a administración. Porque acuérdese que los padres y los ancestros son autoridades y las palabras que salen de ellos, que muchas veces ellos, tal vez consciente o inconscientemente, han maldecido a los nietos, a los hijos, a la descendencia. Entonces eso necesita ser ministrado para orar y poder cortar esas palabras de maldición. Si sabes que tu familia arrastra maldiciones de brujería, hechicería o juicios, si usted sabe que eso ha pasado en su familia, es bueno que se ministre para que oren por usted y haya una liberación o que se corte ese tipo de palabras de maldición o de brujería o de hechicería, ¿verdad? Si tienes pánico, si sufres de espanto, si tienes temor, si tienes ese que le llaman miedo incontrolable, le llaman ataque de pánico. Si usted sufre de esas cosas, usted necesita ministrarse. Si tiene miedo que no puede controlar, es un espíritu de temor que se ha apoderado de su alma y que está estorbando su alma. Si tienes hábitos o vicios que no ha podido vencer, que aunque usted ha venido a la iglesia y han orado por usted, no vence el vicio que tiene, necesita ministrarse. Si usted te siente como rechazado por los demás, si usted siente que los demás no lo quieren a usted, y usted piensa que hay mucha gente que no lo quiere a usted, hay un espíritu de rechazo. También si usted rechaza a otros, sin razón lógica, usted rechaza a los demás, ahí también está operando un espíritu de rechazo y necesita ministrar. Si tiene depresión, sin una razón aparente, ¿verdad? Lo que le llaman depresión clínica. La depresión clínica necesita ser ministrada. La depresión clínica es cuando uno se siente triste sin razón. Porque hay otro tipo de depresiones que son normales, ¿verdad? Se llama depresión normal. Y ese es cuando se le muere el papá, se le muere la mamá, se muere un ser querido o pasa una catástrofe. Es lógico que uno se va a sentir de manera natural con tristeza. Pero si estás triste y no sabes ni por qué, es porque ahí hay un espíritu de depresión, de tristeza, que te está torturando, que te está haciendo daño. Y eso hay que echarlo fuera. Y comenzamos con la administración. Si sientes necesidad de que te abracen constantemente,
Si usted tiene ese tipo de necesidad que anda diciéndole a la gente que lo abrace y todo, o deseando en su corazón, teniendo muchas veces hasta envidia por un abrazo, ¿verdad? Necesita ministrarse. Si siempre tienes deseos de estar solo, hay un espíritu de soledad, no quiere que nadie, ves al revés, es lo contrario. Uno quiere que lo abracen y estén con él, el otro dice, no, déjeme solo, completamente quiero estar solo. El 35, ¿verdad? Si tenemos o si tienes temor de que alguien te toque, no te gusta que te toquen. Sí, está bien, pues, estoy de acuerdo que no debe uno permitir que lo anden tocando a cada rato, pero cuando ya es una cosa enfermiza, ya de morbo, entonces ahí hay un espíritu que tiene que ministrarse, ¿verdad? Si sientes adicción al sexo, ¿no? Si hay adicción al sexo, porque el sexo no es pecado, obviamente, si no, no lo hubiera dejado el Señor para la reproducción, no es pecado. Pero cuando hay una adicción, cuando ya no es de la manera natural, sino que hay personas que solo en eso quieren estar. Entonces ahí hay un problema de adicción. La persona no es libre y eso causa daño a las parejas. Muchas veces a los matrimonios han sido destruidos muchos matrimonios por ese tipo de adicción. También si sufres de lo contrario, que es frigidez sexual, que no te gusta, si tienes miedo a las relaciones sexuales, si no sientes nada, la verdad es de que necesitas ayuda también. También las adicciones como a la pornografía, la adicción a la pornografía. Y eso está muy, muy de moda por los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Por los teléfonos que ahora usted sabe que tienen acceso a la internet y muchas veces en el teléfono es donde está la pornografía. Y eso tenemos que tener cuidado porque ya eso es una opresión, ya eso es un encarcelamiento, eso es un vicio. Ya eso no viene de Dios, necesita ser ministrada la pornografía. También si uno tiene adicciones al desnudismo, al exhibicionismo, hay personas que les encanta que los vean desnudos, hay gente que anda mostrando sus genitales al público, hay gente que le gusta andarse fotografiando y ese es su deseo, andarse fotografiando desnudos para que los vean los demás. Eso es un exhibicionismo. Eso necesita ser ministrado. También si te gustan las playas nudistas, usted sabe que hay lugares donde abundan las playas nudistas y hay gente que le encanta andar ahí en esas playas y en esos lugares. Ahí hay un demonio, ¿verdad? Obviamente que hay un demonio en ese asunto, un espíritu de depravación sexual y necesita ser ministrado. Si te disgusta el sexo, si para usted el sexo eso es pecado y eso es malo, porque hay personas que consideran que lo sexual es pecado y van al extremo. Eso necesita ser ministrado porque el sexo es algo normal que Dios dejó para la reproducción de los seres humanos. No puede ser pecado. Pero dice también importante que veas lo que dice el 43. Y es si sientes placer sexual golpeando a tu cónyuge. Eso es una enfermedad psicológica que necesita ser ministrada. Acuérdese que eso es ser sádico, ese es el sadismo. Cuando hay deleite sexual pegándole a otra persona, haciendo sangrar a la otra persona, eso se llama sadismo. También es al revés, el masoquismo, en el 44. Si siente placer sexual cuando te golpean a ti, cuando le gusta que le peguen. Y hay personas que así sienten placer sexual, pero es porque hay una desviación mental, psicológica, pero es causada por un demonio de depravación sexual. Eso necesita ser ministrado. También si sientes tendencias homosexuales, usted necesita ministrarse. Si usted siente tendencias pedofílicas, que pedófilas es que le gustan los niños, que le encanta quisiera tener relaciones sexuales con niños. Eso es pedofilia, son los pedófilos. Si tienes tendencias de bestialismo sexual, usted sabe que hay personas que les encanta el sexo antinatural,
No solamente estoy hablando de las situaciones homosexuales, sino también estoy hablando del bestialismo que tienen que tener, que les gusta y lo practican, las relaciones sexuales con animales. Eso es más común de lo que la gente piensa. También si sientes confusión de tu género natural, esa confusión que hay ahora del género, que las personas ya no se sienten, fíjese que puede ser cierto que haya alguien que siendo mujer se sienta varón, está confundido de género. Y a veces tenemos que entender que eso puede estar causado por un espíritu. Por supuesto que es un espíritu de confusión de género. Eso necesita ministración. También, si piensas que tu sexualidad es no binaria, si usted dice ya no soy ni hombre ni soy mujer, sino que soy otra cosa, no soy binario, es varón y hembra, yo no soy ni varón ni soy hembra, soy cualquier otra cosa. Entonces ahí hay una tremenda confusión que tiene que ser ministrada. Si te sientes pansexual, sabe cómo está de moda eso ahora, con tanto género que ha aparecido ahora. Entonces, todas estas cosas tienen la necesidad de una ministración. Si siempre te andas sintiendo culpable por todo, allá hay un espíritu de culpa. Pasa algo y siempre tú sientes que es tu culpa, es tu culpa. ¿Ve? Y muchas veces viene un automenosprecio hacia uno, porque hay un espíritu de culpa que lo acusa, donde uno mismo se acusa. Uno siente que uno mismo se acusa. Entonces ahí necesitas ayuda. Si sientes que no puedes perdonar fácilmente, cuando no puedes perdonar a alguien, cuando no puedes tener esa capacidad de decir yo perdono a alguien, la falta de perdón necesita ser ministrada. Si tienes resentimiento contra tus padres, porque abusaron con razón o sin razón, eso necesita ser ministrado. Si tus resentimientos, si tienes resentimientos contra tu cónyuge, tu esposo, o contra tu esposa, por maltrato o por lo que fuera, hay resentimientos, eso necesita ministrarse. Si tienes resentimiento contra Dios, porque muchas veces uno no es de la raza que uno quisiera ser, ¿verdad? Uno no es blanco, sino que salió negrito y está resentido con Dios por algún defecto congénito, por alguna situación, digamos que usted se resienta con Dios, porque le pides algo y no te lo concede. Entonces te sale un resentimiento contra Dios. Eso hay que ministrarlo. Si estuviste en una zona de guerra, en un lugar de matanza, ahí también usted va a ver el 57 que dice, si viste morir a alguien en un accidente o un asesinato, esas son cosas que causan trauma en el alma, necesitan ministrarse. Si formaste parte de una pandilla, eso necesita ser ministrado. Acuérdese que ahí hay votos, ahí hay compromisos, ahí hay rituales que ellos hacen para bautizar a un pandillero. Y eso necesita ser ministrado. Si asesinaste a alguien, si usted mató a una persona, si cuando usted no conocía a Cristo, en borracheras o a propósito, usted mató a alguien, usted necesita ministrar eso. Si alguien murió por culpa suya, usted, con razón o sin razón quiero decir, a veces lo hace uno inocentemente y la persona murió porque uno no quiso que pasara, pero por causa de uno sucedió. Entonces ahí viene un espíritu de culpa que tiene que ser expulsado. Si te has hecho algún aborto, las mujeres, si te has hecho algún aborto, necesitas ministrar. ¿Por qué? Porque ahí se cometió un crimen, un asesinato, porque en nuestra doctrina el embarazo comienza en el momento de la concepción, ahí hay vida. Por eso es que yo estoy convencido que en el reino de los cielos esto tiene una consecuencia, el aborto. El aborto va a tener consecuencias espirituales. Si has ordenado que un hijo tuyo sea abortado, los varones,
abórtalo. Esa cosa es tan fácil decirlo. Abórtelo. Usted necesita confesar eso y que oren por usted. Si te da miedo al ministerio de liberación, usted está oyendo que hablamos nosotros esto y de pronto empieza a tener miedo, o usted no viene a la obra de Orange porque usted dice, ahí expulsan demonios y qué feo, uy, 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 mejor no voy ahí, pero es miedo. Usted necesita ministrar eso, ¿sabe por qué? Porque ahí hay demonio, ahí hay un espíritu de miedo, de espíritu de temor que te está manejando y te está manipulando. Otra cosa importante, si le tienes miedo a los demonios, ¿tiene miedo a los demonios? ¿No puede dormir con la puerta cerrada? ¿No puede dormir con la luz apagada? Porque le da miedo a la oscuridad. Esas cosas, el miedo hay que ministrarlo. Si practicaste el ocultismo, te metiste en magia, en las mancias, la quiromancia, la cartomancia, si te metiste en la bibliomancia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tiran la Biblia y donde se abre, ahí les habla el Señor, dicen, no, no, eso es una mancia, eso es una adivinación. No, si practicaste otro culto, budismo, si vienes de otra religión que tiene otro Dios, eso también hay que ministrarlo, ¿verdad? Si perteneciste a alguna sociedad secreta, si fuiste masón, si fuiste Rosacruz, si perteneciste a alguna pandilla que hace rituales para ser aceptado, todo eso debe de ministrarse. Las sociedades secretas, por eso son secretas. La masonería es la más famosa de todas, ¿verdad? Y hay gente que ha pertenecido a las logias masónicas. Y ahí hay contaminación espiritual porque se practican ciertos rituales que no son cristianos. Si eras medium espiritista, si permitías que un espíritu se posesionara de usted para que ese espíritu hablara por medio de usted, ese ser un medium, un medio, ¿verdad? Un medium. Eso necesita ser ministrado. Si consultabas a los espiritistas, ahí hay contaminaciones y hay que cortar. Eso es importante. Si tiraba las cartas del tarot, si usted se dedicaba a adivinar, si tal vez en aquel tiempo practicabas como los gitanos que muchas veces tienen esas costumbres de tirar cartas, de adivinar, de leer la borra del café y cosas así. Usted necesita ministrar eso, porque ahí hay espíritu de adivinación y muchas veces cuando eso no se ministra y llegan a una iglesia cristiana, muchas veces resulta que empiezan a profetizar y la gente de muchas iglesias que no tienen este conocimiento creen que la profecía esa viene de Dios, pero no, es un espíritu de adivinación que se filtró en la iglesia de Cristo. Abunda mucho porque en la iglesia hay confusión de esto, de lo que es profecía y lo que es adivinación. Por eso hay que ministrarlo. Si tú ibas a que te adivinaran el futuro, si usted fue a que alguna persona espiritista o a un adivino, a una gitana que adivinara el futuro y usted le pidió a la gitana, ahí le dio permiso a usted, y usted le pidió tal vez que le adivinara lo que estaba haciendo el esposo, lo que iba a hacer con el negocio. Si usted hizo esas cosas, usted necesita ir a administración. También si usted ha viajado en cuerpo astral, esta es una doctrina budista, lo del aura y lo del viaje astral y lo del cordón de plata, todo eso es una contaminación espiritual de otro culto, un culto pagano para nosotros. Usted necesita ministrar eso. Si miras el aura, lo que decíamos, viene de la misma doctrina budista, las auras. Si antes de venir usted a los pies del Señor Jesucristo, tenía sueños y los sueños se te cumplían. Esa es adivinación. Esas personas que antes de ser cristianos y antes de haber recibido al Señor Jesús, estas personas lo que se soñaban se les cumplía. Esto hay que ministrarlo. Si oyes voces dentro de tu mente que te dan órdenes
o te dicen lo que tienes que hacer. Bueno, los psicólogos le van a decir que eso es esquizofrenia, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que son espíritus que están hablándole a la mente. Eso hay que ministrarlo. Si dudas de que Dios te haya perdonado, que te pueda perdonar. Yo he sido tan mala, yo he sido tan malo que Dios no me puede perdonar. Dios te perdona todo lo que hayas hecho, si lo haces de corazón. Pero si usted duda de eso, hable con su pastor para que lo ministren. Supuestamente su pastor está entrenado para entender esto. Si constantemente tienes las manos frías y sudorosas, eso usted tiene que ministrarlo porque no es normal. Las manos frías que esté sudando a cada rato, algo anda mal allá adentro, hay que ministrarlo. Si sudas copiosamente, hay personas que sin estar corriendo y sin trabajar, sentados, descansando, están suda, ahí hay un efecto en el alma. Estas cosas son importantes de entenderlas. Si usted come uñas, si todavía come uñas, y voy a decir algo que a mucha gente a veces le causa risa, pero hay gente que hasta come mocos. Pero eso es porque hay un espíritu inmundo en ellos. Y otras cosas peores, ¿verdad? Que mejor no las digo aquí en público. Pero personas que comen uñas, eso quiere decir algo. Y para eso es que estamos, todo esto que usted está viendo, esta lista que yo le estoy haciendo a usted, ¿verdad? Todo esto tiene una razón y una forma de sacarlo y echarlo fuera, ¿verdad? Ve, ahí está, si comes mucosas nasales, hay gente que le gusta y le hallan sabor a esas cosas. Y usted dice, qué raro, qué cochino. Sí, pero es que no son ellos. Es un espíritu que está afectando el alma de esa persona. ¿Sabes por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque algo les pasó en el alma. ¿Ya? Y a eso es que ustedes vienen a aprender para poder ayudarle a otros. Por eso es que todo esto es capacitación de los santos para la obra del ministerio. Si tienes algún tipo de tic nervioso, ¿verdad? Hay veces son leves el tic y hay veces es violento el tic. Hay gente que cada 5 pasos hacen una mueca y después siguen caminando y a los 5 pasos hacen otra mueca. Es un tic, es un espíritu que está afectando la mente. Ya vamos terminando para ustedes, hermanos. Si eres una persona muy tímida, si tienes timidez, si dejas de hacer cosas por miedo, por timidez, si no saludas a alguien por timidez, si te escondes de alguien por timidez, si dejas de hacer un negocio por timidez, si dejas de ir a una entrevista de un buen trabajo por timidez, usted necesita ayuda, necesita administrarse. Si eres muy agresivo, es que ahí hay rencor, ahí hay odio, ahí hay resentimiento. Algo pasó en tu alma que eres así. Eso hay que ministrarlo. Si tienes deseos de cometer incesto, está enamorado de su hermana o de su hermano, si quiere tener relaciones sexuales con su propia madre, porque eso a mí mismo me ha tocado ministrarlo. Y yo sé que obviamente esto no es algo que no viene del Señor. Cuando es del hijo hacia la madre o de la madre hacia el hijo, esto es incesto, en la forma que sea, no viene del Señor. Si tienes enfermedades que el médico no encuentra, si ya ha pasado a usted eso. Si le ha pasado de que usted va al doctor porque se siente muy enfermo, se siente muy afectado de su salud, y resulta de que el doctor le dice a usted, entonces, estoy más enfermo yo que usted, le dice. Mire, aquí están los exámenes, lo pasé por el scan ese y le hice el análisis y usted está perfectamente bien. Le dice, es en su mente. Y hay veces les dan pastillas de azúcar a las personas para que se sientan bien. Pero ellos saben que es psicológico, dicen ellos. ¿Ve? No, ese es un espíritu que está afectando. ¿Por qué? ¿Cómo se metió ahí? ¿Cuál puerta usó para meterse ahí esa enfermedad, ese espíritu hipocondríaco? Así es como se llama. Es un espíritu hipocondríaco que lo hace sentirse a usted enfermo, sin que usted esté enfermo.
Es un espíritu y por eso es que el doctor no le encuentra fisiológicamente qué es lo que tiene, porque no es natural, no es físico, es un asunto espiritual. También, si sientes que tu vida ha empeorado desde que llegaste a Cristo Jesús, ¿cómo va a empeorar tu vida con Cristo? A menos que haya algo que no le gusta que vengas a la iglesia. Y por eso te sientes mal y siente que te va yendo mal. Y hay gente que dice que la Virgen se enojó. Y no es que la Virgen se enojó, obviamente. Es que hay un espíritu inmundo que no comparte con Cristo Jesús. Y eso hay que ministrarlo, ¿verdad? Bueno, como dice ahí, toda administración debe ser absolutamente secreta y toda persona que ministra necesita entender que la administración debe guardarse siempre en secreto para que las personas no pierdan la confianza y vayan y pidan ayuda. Si las personas que ministran empiezan a contar las administraciones, pues entonces la gente no va a buscar la administración y los que salen perdiendo son los que necesitan ese tipo de ayudas. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies necesita obreros. Usted puede ser un obrero de esa mies de Dios, de ese cultivo de Dios, de esa iglesia de Cristo. Lo que se necesita es capacitación. Yo les dije eso rápido, mire que cada uno tiene una manera, una forma y una enseñanza. Yo no le he dado todo lo que se va a dar, obviamente, en un curso de liberación. Esto es solamente para que tenga una idea de quiénes son las personas que necesitan ministrarse o necesitan liberación. Pero se necesita un obrero que sea capaz de ayudarle a esa persona. Tal vez te está hablando el Señor en este momento. Tal vez estás sufriendo de alguna de las cosas que yo mencioné. Pero en el momento en el que te ministres o te liberes, vas a estar en capacidad de poder ayudar a otros que estaban o que están en esa misma situación en la que tú estabas antes. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nos hacen falta manos, nos hacen falta personas dispuestas a servir. Pero estas personas que estén dispuestas a servir necesitan ser capacitadas, necesitan ser enseñadas, necesitan doctrina para poder abordar y ayudarle a las personas que están atormentadas muchas veces en su alma y necesitan ayuda. Si en todo esto que yo mencioné, usted ha sentido que es la situación suya, usted necesita ayuda. Eso no quiere decir que usted no puede ser capacitado, todo lo contrario. Entre más sepas de esto, acuérdese que dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que si pueden venir, los invito cordialmente. Voy a dar a partir de mañana, que es febrero 16, vamos a estar dando una enseñanza que se llama Cómo ser ayuda de liberación. Van a ser 2 jueves, mañana y de mañana en 8. Es un curso de 2 días. Lo que yo quiero es capacitar a las personas que me ayudan a mí en nuestro ministerio, en la obra de Orange, durante los cultos y los servicios, porque
se manifiestan los demonios y hay liberaciones, y necesito más obreros. Ahí dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso yo le pido a todos los que me ayudan a mí en Obra de Orange, los obreros de liberación, ustedes no pueden faltar el día de mañana a la enseñanza, ni de mañana en 8. Es para ustedes precisamente. Sin embargo, yo lo abro al público porque de repente haya otros pastores que están en la misma situación y dicen, bueno, yo quisiera que mis obreros fueran capacitados, enseñados, para que cuando se manifiesten liberaciones o haya necesidad de ministrar a alguien, estén en una mejor forma de poder ministrar, liberar, aconsejar, prestarle el auxilio espiritual que Dios da a través de la iglesia, a través de sus siervos, a través de sus obreros. Le estoy invitando para que usted venga y, si me pone por favor el banner, para que usted venga el día de mañana. Ahí está la dirección. Se llama ¿Cómo ser ayuda de liberación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se usa aceite, ¿cómo se usa? Si se usa el vino, ¿cómo se usa? ¿Cómo hay que ministrar liberación a una persona en equipo? ¿Por qué de 2 en 2? Todo ese tipo de detalles los vamos a estar trabajando con los obreros de liberación. La dirección está allí, 408 North Anaheim Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Si usted tiene alguna duda, usted puede llamar por teléfono al área 714-285-0020. Y aunque es para nuestros obreros en Obra de Orange, yo lo quiero abrir al público, por si hay hermanos que ministran liberación en otros ministerios, que tal vez vengan a ver cómo es que lo hacemos nosotros y tal vez podamos aportarles algo que les enriquezca su conocimiento y su manera de ministrar. Por muchos años hemos estado en esta área y tenemos experiencia, son 35 años de experiencia en este asunto, ¿verdad? Así que ahí está la invitación. Usted puede llamar al área 714-285-0020. Mire, la dirección está allí. Puede sacarle una fotografía para que no se le olvide si está con su teléfono por ahí, ¿verdad? Pero este es el propósito por el cual nosotros estamos desarrollando y haciendo este tipo de enseñanzas, de seminarios, de pedagogías, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si todo lo que usted vio el día de hoy le impactó, le sirvió y le fue de gran utilidad, háganos un like. Háganos un like en YouTube. Porque cuando usted nos hace un like, que a usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón, usted hace un like, entonces la computadora, el logaritmo de YouTube empieza a recomendarnos. Y recomendándonos, esparcimos el mensaje. Y nos ayudan esparciendo ese mensaje. También puede volverse nuestro seguidor en Facebook. Cuando usted se hace nuestro seguidor, Facebook se da cuenta que hay gente que le gustan estos temas de liberación, estos temas de ministración al alma. Y entonces eso nos ayuda a nosotros para seguir adelante enseñando y haciendo que se expanda el mensaje de liberación. También puede seguirnos por Instagram, por TikTok y por Twitter. Tenemos un app también, si lo quiere bajar, ándalo en su teléfono y no se va a perder ninguna de nuestras programaciones. Le invitamos el día de mañana, si usted puede venir, si me vuelve a poner el banner por último, ahí está la dirección. Esto es lo importante, es 408 North Anaheim Boulevard, en la ciudad de Anaheim, y el número de teléfono está ahí, 714-285-0020, para que usted pueda llegar con nosotros y poder recibir lo que vamos a compartir. Es mucho lo que hay que compartir. Esto fue solo una probadita nada más para despertarle su curiosidad. Todo eso, esa lista que usted vio, son personas que necesitan muchas veces administración, muchas veces liberación. Pero estas son las personas que tienen efectos en su alma por todas las cosas que usted vio ahí. Esperamos que esto haya sido de bendición para usted.
Esperamos que haya despertado inquietudes en usted. Esperamos que haya sido de edificación para la vida de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. El Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.